Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos, llegamos al capítulo 25 de estas increíbles historias y espero que las estén disfrutando todas. Vamos a continuar con una más porque todavía esto no se termina. El sirviente cansado. Muy lejos, en el norte, vivía hace mucho tiempo un apuesto y rico gentilhombre. No puedo decir exactamente si era duque o conde, pero se trataba sin duda de un gentilhombre y se comportaba como un verdadero duque. Era querido por todos por su buen carácter y su generosidad. A nadie dejaba irse con las manos vacías. Pero ningún cofre es inagotable, aunque sea grande y esté lleno de monedas de oro. Ocurrió que un día el gentilhombre gastó la última moneda de oro y solo le quedó una salida: ir a probar suerte en otra parte. Pasó de un castillo a otro, cantó canciones de gesta y de amor, contó historias de risa y de miedo, tocó el laúd. Las personas que gustaban de tales distracciones le dieron de comer y le hospedaron. En una ocasión, la noche le sorprendió en pleno bosque. Pensó que la pasaría en el suelo bajo un abeto, cuando de repente vio una cabaña de madera. No se parece al castillo donde estaba acostumbrado a dormir, pero ¿qué importa?, pensó nuestro pobre duque. Más vale tener un techo sobre la cabeza que solo ramas de abeto. La cabaña únicamente tenía una habitación y en ella no había nada, excepto un montón de hojas secas en un rincón. El duque se tumbó sobre las hojas a dormir, pero bajo la cabeza notó algo duro. Rebuscó entre las hojas y descubrió un cofre de madera de roble. Quizá haya un tesoro dentro, pensó. Intentó abrir el cofre. La cerradura se resistió un poco, pero al final consiguió abrirlo. Si por lo menos encontrara un trozo de pan, pensó el duque hambriento mientras levantaba la tapa. ¿Qué voy a hacer en medio del bosque con oro y piedras preciosas? Un trozo de pan me sería mucho más útil. Pero en el cofre no había nada de comer. En su interior había otro cofre, más pequeño, de madera de haya. Cuando el duque lo abrió con impaciencia, encontró dentro de él otro cofre, más pequeño, de madera de arce blanco. Y así sucesivamente. En cada cofre que encontraba había otro más pequeño. Por fin tuvo en la mano un cofrecito de madera de abedul. Deseoso de saber lo que había dentro, lo abrió. No contenía más que un papelito blanco. Decepcionado, tiró el papel y dijo: «Oh, con lo que me ha costado abrir los cofres, y en el último no encuentro más que un trozo de papel. Si por lo menos hubiera hallado un trozo de pan, no tendría que acostarme con el estómago vacío». En aquel momento la luna salió de entre las nubes y sus rayos plateados iluminaron el papel. El duque vio entonces que el papel tenía una inscripción. Solamente había 2 palabras escritas. El duque las leyó en voz alta, insistiendo en cada una: «Sirviente Lazo». Cuando hubo pronunciado estas palabras, oyó una dulce voz: «¿Qué desea mi amo?». El duque miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Entonces leyó otra vez en voz alta: «Sirviente Lazo». Y de nuevo alguien invisible le preguntó: «¿Qué desea mi amo?». «¿Por qué no pruebo a expresar un deseo?», pensó el pobre duque, y dijo en voz alta: «¿Qué deseo? Tengo mucha hambre, me gustaría comer». Nada más pronunciar estas palabras, vio en medio de la habitación una mesa bien provista de manjares y bebidas. El hambriento duque no podía dar crédito a sus ojos. Esperó un poco, luego se sentó a la mesa y comió. Cuando se hubo saciado, cogió el papel blanco y volvió a leer en voz alta: «Sirviente Lazo». «¿Qué desea mi amo?». «He comido bien y ahora quiero dormir, pero no tengo ganas de pasar la noche en un montón de hojas».
De repente apareció allí mismo una enorme cama esculpida, provista de preciosas mantas y de sábanas bordadas. El duque pobre se acostó en aquel lecho real y pensó: hacía mucho tiempo que no me acostaba en una cama como esta. Luego, a media voz, leyó la inscripción que había en el papel blanco, y cuando el sirviente invisible le preguntó qué deseaba, respondió medio dormido: Lazo, eres un sirviente fiel. Has hecho que coma como un rey y estoy en una cama real. Pero tienes que reconocer que esta cama no pega mucho con la habitación donde se encuentra. Creo que una cama de este tipo debería encontrarse en un bello palacio, y no en una cabaña como esta. Terminó la frase y se durmió inmediatamente. Pero qué sorpresa al despertar. Se encontraba en un magnífico palacio con muchas habitaciones, a cual más bella. Por todas partes cuadros, estatuas, espejos, muebles de oro y plata y preciosas flores en jarrones de alabastro. El duque paseó por el palacio y reconoció que en su vida había visto tanta belleza. Pero las estancias estaban silenciosas. Solo oía sus pasos, que retumbaban como en una iglesia. Esto dio un poco de miedo al duque. Sacó el papel y repitió: «Sirviente Lazo». «¿Qué desea mi amo?», oyó inmediatamente. «Me has proporcionado un magnífico palacio, pero estoy completamente solo. Me gustaría que hubiera criados para mantenerlo y cortesanos para distraerme». Cuando el duque expresó el deseo, el palacio se llenó de criados que empezaron enseguida a hacer sus tareas y de cortesanos que hablaban, reían y reverenciaban al duque. Al otro lado del río que atravesaba el bosque se alzaba desde tiempo inmemorial un magnífico palacio. En él vivía un viejo rey con su hija, que era muy bella, pero un poco orgullosa. Cada mañana al levantarse, el rey tenía la costumbre de abrir la ventana para respirar aire puro. Aquella mañana se acercó a la ventana y se quedó asombrado cuando vio que al otro lado del río, en la colina, había un bello palacio con muchas torres y tejados de oro. Cuando el rey se hubo repuesto de la sorpresa, llamó a su general e inmediatamente, todavía en bata, le dio las siguientes órdenes: «Alguien ha tenido la osadía de construir en la colina de enfrente un palacio más hermoso que el mío para humillarme. General, reúne tu ejército, coge los cañones y demuestra a ese impertinente cómo actúo con los que se permiten construir en mi país un palacio sin mi permiso». El general saludó al rey y en cuanto abandonó la estancia convocó a sus oficiales. Al cabo de media hora el ejército estaba dispuesto y se preparó para cruzar el río. Cuando nuestro duque vio las tropas, adivinó enseguida de qué se trataba. Sacó su papel, llamó al sirviente Lazo y le pidió un ejército más poderoso que el del rey. En un abrir y cerrar de ojos, una hueste formidable estaba reunida bajo las torres del palacio. El general del rey era un militar experto. Cuando vio el ejército de nuestro duque, se dio cuenta de que el enemigo era más poderoso que él y que haría mejor eligiendo la vía de la negociación. Llamó a varios oficiales y fueron juntos al palacio del duque. Este les acogió con todos los honores, les invitó a comer y a beber, y en el amistoso ambiente que rápidamente se creó, se pusieron de acuerdo en que era inútil derramar sangre humana. Y los oficiales del rey, cuanto más buen vino bebían, más simpático encontraban al duque. Entonces el general, que también estaba de buen humor, se inclinó hacia el duque y le susurró confidencialmente: «Querido duque, nuestro rey tiene una hija bellísima. Es un poco orgullosa y no le gusta a nadie, pero creo que sería una esposa ideal para vos. Y estoy convencido de que si os casáis con ella, el rey admitirá que vuestro palacio estuviera frente al suyo». El duque sonrió y le pidió inmediatamente que transmitiera un mensaje al rey, rogándole que le recibiera el día siguiente.
Durante gran parte de la noche se oyeron los cantos de los soldados, porque el duque había sacado de sus bodegas varios toneles de cerveza para que los dos ejércitos celebraran aquella jornada en que se había evitado la guerra. Cuando los oficiales del rey abandonaron el palacio del duque, éste sacó su papel, llamó a su sirviente invisible y le pidió que le mostrara a la princesa que dormía en el palacio real. Deseaba verla antes de pedir su mano. Lasso obedeció a su amo y el duque pudo admirar a la bella princesa mientras dormía. Le gustó muchísimo y reconoció que jamás había visto una belleza parecida. Luego pidió a Lasso que la llevara de nuevo a su aposento. A la mañana siguiente el rey miró como de costumbre por la ventana y no pudo dar crédito a sus ojos. En la colina de enfrente seguía alzándose el palacio con sus torres y sus tejados brillando al sol matinal. Se puso furioso y llamó a su general. «¡Ordené derribar ese palacio! ¿Cómo es posible que no hayas realizado lo que pedí?», atronó. El general esperó un poco hasta que la ira del rey se apaciguara. «Majestad, en el palacio de enfrente vive un duque muy bueno y muy rico. Su ejército es mucho más fuerte y está mejor armado que el nuestro. Nos fue imposible derribar el palacio, porque hubiera sido un suicidio para los hombres de nuestro ejército. Por esa razón, me permití negociar con...» «No es así como debe responder el jefe supremo de mi ejército», le interrumpió el rey. «Te haré decapitar por no haber obedecido mis órdenes». El general esperó un momento y explicó cortésmente. «El duque me ha pedido que os transmita sus saludos y os anuncie que le gustaría inclinarse hoy ante vuestra majestad y ante la princesa». El rey no tuvo tiempo de responder, porque de repente oyó sonido de trompetas. El duque entraba en el patio del palacio con su séquito. La princesa llegó jadeante al aposento del rey y exclamó: «Padre, vístete deprisa y ponte el manto de armiño más bello y la corona más hermosa. Tenemos un insigne invitado». «Bueno», murmuró el rey, «no voy a perder la cabeza porque un duque venga a visitarme, ¿no? El duque es muy apuesto y muy bueno. Desearías un marido así», dijo pensativamente la princesa. «Lo que hay que oír», dijo el rey sorprendido. «Tú, que no has encontrado hasta ahora nadie a tu gusto, te casarías sin pensarlo 2 veces con alguien a quien no conoces de nada. ¿Cómo sabes que es apuesto y bueno?». «He soñado con él esta noche y su rostro me ha gustado enormemente», confesó la princesa ruborizándose. Entonces el rey mandó que le vistieran enseguida con sus mejores trajes y en la cabeza se puso la corona más hermosa, la que tenía 12 diamantes más que las otras. Luego sus consejeros acudieron en cortejo a recibir al noble vecino. El duque llevaba trajes y joyas magníficos, tan magníficos como los del rey. Se comportó de forma cortés y natural, y el rey le encontró enseguida muy simpático. Su hija contempló con admiración al apuesto duque y no dejó de mirarle un solo instante. Cuando todos se sentaron alrededor de la mesa en el gran comedor, el duque pidió, como corresponde al ceremonial que se debe a un rey, la mano de su hija, la bella princesa. Antes de que el rey, muy sorprendido, pudiera responder, su hija contestó que aceptaba y que se convertiría encantada en la esposa del duque. Y el viejo rey no tuvo más remedio que dar su consentimiento. Decidieron que la boda se celebraría en el palacio real, mientras el duque preparaba el suyo para recibir a su prometida. Muy pronto los preparativos tocaron a su fin y llegó el solemne día. La boda fue tan magnífica que jamás en el reino se había visto acontecimiento semejante. Después de la ceremonia y el banquete, los recién casados se fueron a su palacio, y el rey les acompañó para ver qué sorpresa había preparado su yerno para su hija. El sirviente Lasso había acondicionado para la princesa 3 magníficos aposentos, uno de plata, el segundo de oro y el tercero de diamantes.
En el jardín los arriates estaban plantados con bellísimas flores y se veían los árboles más raros. También había algunas fuentes y lagos con peces rojos y surtidores. Evidentemente todo era más hermoso que en el palacio real. El rey lo advirtió enseguida y se alegró mucho de que su hija se hubiera casado con un hombre tan rico. Luego se despidió de los recién casados y volvió muy contento a su palacio. Después de su marcha, la joven esposa fue a cambiarse a su aposento y el duque se quedó solo. De repente oyó al oído la dulce voz de Laso. ¿Está satisfecho mi amo con su sirviente? Sí, respondió el duque, no me falta nada. Estoy muy satisfecho de ti. Quizá merezca una recompensa, dijo la voz. Sí, consintió el duque, te recompensaré con mucho gusto. Te daré lo que me pidas. Dame el papel con mi nombre, pidió Laso, y el duque dijo inmediatamente que sí. Sí, te lo daré, porque ahora tengo cuanto podía desear. Pero ¿cómo te lo devuelvo si eres invisible? Es muy sencillo, dijo el sirviente. Dejarás el papel en la mesa de noche, y cuando te duermas lo cogeré. Y así fue. Cuando los jóvenes esposos se acostaron, el duque cogió el papel con el nombre del sirviente Laso, lo dejó en la mesa de noche y se durmió apaciblemente. A la mañana siguiente al duque le despertó el frío. Abrió los ojos una vez, dos veces, tres, porque tenía la impresión de que seguía durmiendo y de que sufría una pesadilla. El palacio había desaparecido y dormía con la princesa a su lado sobre un montón de hojas en la vieja cabaña de madera donde un día había encontrado una serie de misteriosos cofres. «¡Sirviente Laso!», exclamó el duque. Nada se movió. «¡Sirviente Laso!», volvió a gritar aún más fuerte. Nadie apareció, y solamente entonces el duque comprendió que su sirviente Laso, al llevarse como recompensa el papel con su nombre, se había llevado también la magia. El duque llamó desesperadamente otra vez a su sirviente, y otra, pero no obtuvo respuesta, y su grito desesperado despertó a la princesa. «¿Dónde estoy? ¿Dónde está el maravilloso palacio? ¿Dónde está el magnífico jardín? ¿Y dónde está el apuesto duque, mi marido?». En lugar del palacio había una cabaña de madera, en lugar del magnífico jardín, el sombrío bosque, y a su lado, en vez de su elegante marido, descubrió a un pobre hombre vestido con harapos que derramaba abundantes lágrimas. Miró al desgraciado de cerca. Sí, era el duque. ¿Cómo podría haber cambiado tanto en una sola noche? Poco después se tranquilizó el duque y contó a su mujer toda la historia desde el principio. En aquella cabaña había encontrado por primera vez a un sirviente invisible y fiel que le había procurado cuanto deseaba, pero que se llevó al eclipsarse lo que antes le había dado. Luego el duque se puso de rodillas ante la princesa, que con su magnífico vestido de raso parecía en aquella cabaña un diamante entre carbones. Le pidió perdón y le suplicó que volviera al palacio real de su padre. Pero la joven esposa acarició los cabellos de su marido y dijo: «¿Cómo podría abandonarte ahora que te ha ocurrido esta desgracia? Te amé cuando eras poderoso y rico, también te amo ahora que eres pobre. Juntos conseguiremos ganarnos el pan. Lo importante es que nos amemos». Aquella mañana el rey se despertó un poco más tarde y se precipitó inmediatamente a la ventana para admirar de nuevo el bello palacio donde ahora vivía su querida hija. Abrió la ventana y no pudo dar crédito a sus ojos. Allí donde ayer mismo se alzaba el bello palacio, solo veía una colina. El rey llamó inmediatamente a sus mejores soldados y partió con ellos hacia el lugar donde se encontraba el palacio. Al cruzar el río no descubrieron más que una pobre cabaña de madera. Al acercarse, el rey vio a su hija y al duque, harapientos y cogidos de la mano, en el umbral de la cabaña. El rey se dirigió a su yerno. «¿Dónde está tu palacio y tu riqueza?». Pero el duque calló y no se defendió.
Su comportamiento irritó al rey hasta tal punto que reprochó a su yerno haberle engañado quitándole a su hija para atentar contra su reputación. La princesa suplicó al rey con lágrimas en los ojos: «Mi querido padre, no te enfades con mi marido. Créeme, no es culpable de nada y no quiero abandonarle». Estas palabras enfurecieron al rey, que ordenó brevemente a sus soldados: «Este farsante será ahorcado, y ahora montad a mi hija en un caballo y llevadla al palacio». La princesa pidió perdón para su marido, pero el rey permaneció inflexible. No modificó la orden que acababa de dar. Cuando la princesa se dio cuenta de que no conseguiría nada con sus lágrimas, dejó que la llevaran al palacio. Inmediatamente corrió al aposento del verdugo y le sobornó. El verdugo prometió que solo simularía que ahorcaba a su marido para que éste siguiera con vida, e hizo lo que había prometido. Durante la ejecución se inclinó hacia su víctima y le avisó que volvería a recogerle a medianoche, pero que para que nadie descubriera que el duque no estaba realmente muerto, debía actuar como un verdadero ahorcado, es decir, sacar mucho la lengua. Eso no fue muy cómodo para el duque, pero lo prefería a la muerte. Mientras esperaba la llegada del verdugo, que debía ir a salvarle a medianoche, el duque oyó el ruido de varios carros y pronto distinguió 1, 2, 3, 7 carros llenos hasta los bordes de toda clase de zapatos usados. En el primer carro iba sentado un feísimo enano viejo, con cara de pájaro y un gorrito rojo en sus desgreñados cabellos. Cuando los carros llegaron justo bajo el patíbulo, el enano detuvo los caballos, tiró de las piernas al duque ahorcado y graznó creyéndole muerto: «Llegó tu fin. ¡Ay! ¡Qué orgulloso estabas cuando paseabas por el palacio que yo te proporcioné! ¡Y cuánto me cansé por ti! Mira estos 7 carros llenos de zapatos usados. Usé todos estos zapatos a tu servicio. ¡Qué estúpido y crédulo fuiste al devolverme el papel! Estoy seguro de que si pudieras, querrías recuperarlo». Y el enano agitó en la mano el papel bajo la nariz del duque ahorcado, pero olvidaba que un ahorcado no era necesariamente un muerto. El duque hizo un gesto rápido con la mano y quitó al enano el papel mágico. El malvado enano desapareció y también los 7 carros. En el mismo instante el duque leyó en voz alta lo que ponía el papel: «Sirviente Lazo». «¿Qué desea mi amo?», se oyó la dulce y humilde voz del sirviente invisible. «En primer lugar, que me bajes del patíbulo. Luego, deseo volver a ver inmediatamente mi palacio con todo lo que había en el interior. Y también quiero que mi bella esposa me espere en su aposento». En cuanto hubo expresado estas órdenes, se realizaron. A la mañana siguiente, como de costumbre, los primeros pasos del rey le condujeron hacia la ventana. Miró al exterior y ¿qué descubrió? En la colina, enfrente, de nuevo brillaban las torres y los tejados del palacio del duque. El rey llamó a su ayuda de cámara y le dijo que trajera a la princesa. «Pero si la duquesa ya no vive en nuestro palacio», replicó asombrado el viejo criado. «¿Dónde está?», repuso el rey con voz colérica. «Desde que se casó vive con su marido en el palacio de enfrente. Su majestad se acuerda sin duda alguna de la boda solemne, ¿verdad?», añadió el criado. «Bueno, sí, claro que me acuerdo. He dormido mal esta noche y todavía estoy un poco aturdido por el sueño», contestó el rey con cierta vacilación. «Haz que enganchen los caballos y después del desayuno iremos a ver a la princesa. La echo de menos». Y era verdad. Cuando el duque y su mujer vieron la carroza del anciano rey, salieron a recibirle. El duque preguntó cortésmente al rey por su estado de salud, pero el rey no le escuchó e interrogó inmediatamente a su hija. «¿Cómo es posible, princesa, que no estés en casa?». «Estoy en mi casa. Mi lugar está, desde mi matrimonio, al lado de mi amado esposo», explicó la duquesa, fingiéndose extrañada. «¿Y tú qué haces aquí? Deberías estar colgado en el patíbulo, porque ayer mandé que te ahorcaran», continuó el rey.
Rey, jamás dudé de que os gustaran las bromas, pero una broma de este tipo es un poco cruel. Además, estoy seguro de que seríais incapaz de hacer semejante cosa. Estas palabras conmovieron al rey, que declaró bastante confuso: Pero, pero ayer este palacio no estaba aquí. No había más que una cabaña de madera. ¿Cómo? ¿Una cabaña de madera? Habéis oído, señores, dijo el duque volviéndose hacia los cortesanos. Inmediatamente los cortesanos se pusieron a hacer reverencias, moviendo la cabeza. ¡Oh, no! Jamás hubo una cabaña de madera en lugar del palacio. Estoy seguro de haber visto ayer en este sitio a mi yerno vestido con harapos. Acuérdate, insistió el rey. ¿Pero habéis oído, señores?, preguntó el duque a sus cortesanos. Y de nuevo todo el mundo hizo reverencias, afirmando a coro que era imposible. El duque jamás llevaba harapos. El anciano rey tuvo la impresión de estar borracho. Se quitó la corona, se la dio a su ayuda de cámara, se secó el sudor de la frente con su pañuelo de seda e hizo un gesto poco real. Se rascó detrás de las orejas. La princesa estaba furiosa con el rey porque el día anterior había querido ahorcar a su marido, pero al verle tan confuso, tan cansado y sin su corona real, le dio pena y le dijo conciliadora: Padre, creo que una hada malvada ha turbado tu espíritu y tus pensamientos. En mi opinión, debes descansar. Sí, sí, añadió rápidamente el ayuda de cámara. Nuestro rey ha pasado una mala noche y esta mañana se ha quejado de que se sentía aturdido por el sueño. Es posible que su aturdimiento todavía no haya pasado. El rey obedeció a su hija, se volvió a poner la corona con gesto indiferente, dijo adiós a todos y volvió a su palacio para descansar, porque se sentía verdaderamente agotado. Al duque le sirvió de experiencia lo que le había ocurrido. Pidió a Laso con menos frecuencia que le sirviera, ya no deseó más riquezas y vivió dichoso con su bella esposa. Después de cierto tiempo, su sirviente Laso le dijo tímidamente: Mi amo, durante todo un año ni siquiera he usado un par de zapatos. Probablemente ya no me necesitas. Devuélveme, por favor, mi papel y libérame de mis obligaciones. Te liberaré con mucho gusto, Laso, pero no te daré el papel, porque ahora sé lo que me espera, dijo el duque riendo, y se acordó de la noche que había pasado en el patíbulo. Mi amo, eres muy bueno y no me haces trabajar demasiado, pero no sé quién poseerá el papel después de ti. Sirvo a distintos amos desde hace más de 1000 años. Soy viejo y estoy muy cansado. Devuélveme el papel y te aseguro que te dejaré todo lo que posees actualmente, insistió Laso. No, no te devolveré el papel, pero te prometo que lo meteré en un cofrecito de oro y lo enterraré con mis propias manos en un lugar secreto para que nadie lo encuentre jamás, dijo el duque. Te creo, mi querido amo. Gracias y adiós, dijo la dulce voz, y Laso desapareció para siempre. El duque cumplió su promesa el mismo día y enterró en un lugar secreto en lo más profundo del sombrío bosque un cofrecito de oro donde guardó el papel mágico. Enterró tan bien el cofre que hasta ahora nadie lo ha encontrado. Y así finaliza este cuento increíble. ¡Qué hermosa aventura! Creo que fue fantástica. Pude imaginar todo: el bosque, el duque, la princesa, el castillo. Muy bonita historia que espero que hayan disfrutado tanto como yo. Este papel mágico, esta idea que tenemos los seres humanos de encontrar la facilidad de lograr todos nuestros deseos. En este caso, en un papelito mágico, con un sirviente invisible. Cuéntenme, ¿qué pedirían ustedes si encontraran ese papelito con el sirviente Laso? Me encantaría saberlo. Los dejo entonces con esta pregunta, con esta intriga, y los invito a suscribirse, a dejar like y a vernos la próxima con otra historia
increíble. Adiós.